Qué bueno. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación a participar de este y de otro de los días de trabajo. Y además por darnos espacio para colaborar en lo que fue el diseño de esta guía a través del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable. Y solamente me quería tomar medio minuto para manifestar mi tremendo goce y alegría por ver que este tema sale de la academia, llega al territorio, llega a una consultora, llega a una fundación, porque creo que ese es el camino. Y más alegría aún ver que son exalumnos o exalumnas, en este caso de uno, que están llevando este tema también hacia afuera con mucha energía. Así que yo felicito el esfuerzo de todo el grupo que está detrás de este proyecto y también de cada una de las participantes y los participantes, porque han hecho un excelente trabajo. Me pidieron que hiciera un pequeño análisis del marco estratégico y regulatorio que hay detrás de la problemática de las aguas lluvias o que tienen que ver con el control de las aguas lluvias, y también un análisis de brechas, muy en la línea de la pregunta que hicieron recién. Entonces, lo primero es hablar hoy día de algunos instrumentos. Recientemente han aparecido una serie de instrumentos estratégicos nacionales, tal vez no con un objetivo primario o principal en gestión de aguas lluvias, pero sí son instrumentos que al abordar una temática relevante nos dan la posibilidad de considerar el drenaje urbano sustentable como uno de los elementos a incorporar o al menos a considerar en estas políticas nacionales. Por ejemplo, el año 2014 aparece la Política Nacional de Desarrollo Urbano. Dicha política busca establecer los lineamientos que guíen a Chile hacia una evolución positiva y sostenible de las ciudades y centros poblados del territorio. Y si uno revisa esa política, va a encontrar menciones, por ejemplo, a la relevancia que tienen los sistemas naturales como soporte fundamental en la planificación y diseño de cualquier intervención en el territorio. O también en esta política se establecen condiciones para que las nuevas áreas urbanas resuelvan ciertas externalidades que tienen, sobre todo en el medio natural. Estamos hablando de biodiversidad y causas naturales. O sea, la palabra aguas lluvia no necesariamente aparece en la Política Nacional de Desarrollo Urbano, pero hay una invitación a que las acciones dentro del territorio urbano tomen en cuenta estos lineamientos y en particular estos dos que les menciono recién, ¿no es cierto? También está la Política Nacional para los Recursos Hídricos, por supuesto un tema que va más allá de lo que pasa dentro de la ciudad y muy, muy relevante. Esta política es del año 2015 y busca garantizar la disponibilidad y el acceso al agua con adecuados estándares de calidad y un uso sustentable del recurso. Y cuando uno ve entonces algunos elementos importantes de la política, encuentra, por ejemplo, esto que incluimos acá, ¿no es cierto? Hay una línea de acción que busca aumentar la oferta y la disponibilidad de recursos hídricos, buscándose impulsar programas nacionales de obras, bueno, ahí se usa la palabra de obra, ¿no es cierto?, de conservación de agua y suelos con el propósito de favorecer, por ejemplo, los procesos de infiltración de las aguas lluvias. A lo mejor en la política se hace referencia más bien a un tema de recarga, tal vez pensando en una escala más grande, pero obviamente la capacidad de infiltración de los elementos de drenaje sustentable son o pueden participar de esta infiltración. El cambio climático también ha llevado una serie de políticas y de instrumentos, ¿no es cierto? El el Plan de Acción Nacional de Cambio Climático tiene como objeto hacer frente a los desafíos que plantea y los impactos del cambio climático en Chile, ¿no es cierto? Y ahí, por ejemplo, se identifica la relevancia de sinergias para la acción climática en cierto territorio. Entonces, explícitamente se reconocen cualquier acción de protección de ecosistemas, humedales, bosques, áreas verdes, como una medida de adaptación al cambio climático, e incluso se asignan responsabilidades para dicho propósito. En 2018 aparece, por ejemplo, el Plan de Adaptación al Cambio Climático para Ciudades, uno de los sectores, ¿no es cierto? Hay estos planes de adaptación sectoriales, digamos,
Y en este caso se propone el lineamiento de adaptación y medidas de acción para ciudades frente al cambio climático, y ahí aparecen entonces las necesidades de impulsar proyectos de infraestructura verde en la ciudad, impulsar la gestión del agua frente al impacto del cambio climático y avanzar hacia una concepción de un espacio público que participe activamente en la adaptación al cambio climático. Va. Perdón, no me está avanzando. Ahí. También está el Plan de Adaptación y Mitigación de los Servicios de Infraestructura, que es del MOP 2017, donde se busca generar un marco de referencia que sienta las directrices en materia de adaptación y mitigación para las direcciones que conforman el MOP. Y aquí también, ¿no es cierto?, se menciona la relevancia de programas de protección del territorio frente a lluvias intensas, reconociéndose el sistema de drenaje urbano como un sistema que comienza y que debiese actuar tan pronto el agua toca por primera vez, ¿no es cierto?, el suelo. Y también debiese considerar lo que es la llegada de esta agua al cuerpo receptor. El Plan Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastre del 2016, que busca orientar las acciones y decisiones políticas desde una perspectiva integral, ¿no es cierto?, y multisectorial. Nuevamente, hay una apertura a impulsar infraestructura con múltiples funciones, en particular la infraestructura verde, de manera que se integren actores, conocimientos, disciplinas y desarrollos de proyectos tanto en el área pública como en el área privada. La Estrategia Nacional de Biodiversidad, la cual pretende impulsar la conservación de biodiversidad en Chile en los distintos niveles, ¿no es cierto?, garantizando acceso a todos los bienes y servicios ecosistémicos generados en la actualidad y en el futuro. Nuevamente aquí aparece el fomento para acciones que apunten a la protección y recuperación de la biodiversidad en asentamientos urbanos y periurbanos, y la implementación de infraestructura ecológica, ¿no es cierto?, otro nombre muy similar al de infraestructura verde o basada en la naturaleza, que potencie esta posibilidad de protección y recuperación. Entonces ustedes pueden ver que producto de agendas nacionales amplias e incluso de la agenda internacional, se han ido generando una serie de instrumentos con políticas, ¿no? Aquí no estamos hablando de un elemento normativo propiamente tal, pero con políticas que dan espacio para poder incorporar el drenaje urbano sostenible. Después hay un segundo grupo de instrumentos por el cual quiero avanzar, que son estos instrumentos indicativos y normativos. Aquí hay algo más preciso, hay ciertas consideraciones directamente apuntando hacia el drenaje urbano que es bueno revisar. Una primera ley es la Ley General de Urbanismo y Construcción y la correspondiente Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones. En estos instrumentos se entregan las disposiciones relativas a la planificación urbana a 3 escalas, desde lo nacional, a través del MIMBU, hasta lo comunal, pasando por lo intercomunal, ¿no es cierto?, llegando entonces a lo que es el Plan Regulador Comunal. Los elementos de infraestructura verde utilizados explícitamente como soluciones de la red de drenaje debiesen ser entendidos en esta ley como una instalación de infraestructura sanitaria. En este instrumento normativo, ¿no es cierto?, se define o se establece que los urbanizadores deben ejecutar a su costa las instalaciones sanitarias con su obra de almacenamiento y desagüe de aguas lluvias. Entonces, hay un mandato de preocuparse a la hora de urbanizar con las obras de drenaje de aguas lluvias, pero ustedes pueden ver que es un mandato se establece, digamos, algo que no es ni muy contundente ni muy, obviamente, contribuyente hacia el desarrollo de un drenaje urbano sustentable, ¿no es cierto? Se habla de desagüe de aguas lluvias, mientras que veíamos, ¿no es cierto?, cómo en el mundo desarrollado esta idea de desaguar es lo último que va en una cadena donde hay control local, donde hay almacenamiento local, tránsito lento, etc.
Entonces, obviamente no hay una mención explícita a todos esos elementos dentro del proceso de gestión de aguas lluvias. Y se habla de una infraestructura sanitaria, estamos hablando de una ley que si bien se va actualizando, se va modificando, está anclada en un proceso histórico en el cual las aguas lluvias, como lo mencionaba Camila, partieron siendo consideradas como un residuo y por ende entonces no hallamos mejor cosa que utilizar el enfoque sanitario propio de las aguas servidas también para las aguas lluvias. Entonces, hay una obligación de parte del urbanizador, pero claramente no hay una mención directa ni a la infraestructura verde, ni a los procesos asociados a la infraestructura verde en el control del drenaje o en el control de las aguas lluvias. La ley número 20.958 de aporte al espacio público, que busca mejorar justamente los procesos de mitigación de los impactos negativos del desarrollo urbano sobre la infraestructura vial y el espacio público. Aquí se presenta entonces una oportunidad bastante concreta para que los municipios puedan financiar y planificar a largo plazo este drenaje sostenible a través de infraestructura verde que permita entonces transicionar hacia un sistema sostenible de drenaje y mejorar al mismo tiempo la calidad de los espacios públicos de la comuna. No vamos a entrar en los detalles de cómo estas mejoras se alcanzan. Yo creo que las imágenes que nos mostraron los presentadores anteriores ilustran claramente estos beneficios. Hace poco también apareció la ley de humedales urbanos, ¿no es cierto? Una ley que tiene como objetivo la protección de los humedales, siendo entonces declarados como elementos a proteger por el Ministerio de Medio Ambiente, bajo una petición del municipio involucrado. Entonces aquí hay claramente una modificación a la ley 19.300, puesto que se incorpora el humedal urbano como un elemento de protección explícitamente, y se da a entender, ¿no es cierto?, que una modificación, una alteración a este humedal justifica someter el proyecto al servicio de evaluación ambiental, ¿ya? O sea, tenemos claramente aquí algo nuevo, importante, y ¿cuáles son los aspectos relacionados con el drenaje urbano sostenible? Bueno, cualquier proyecto de drenaje urbano sostenible que involucre el uso de humedales que hayan sido declarados como un humedal urbano a través de esta normativa deberá asegurar entonces la preservación de la calidad de sus aguas y de su flujo hidrológico. Brevemente me detengo acá. Yo creo que evidentemente el impacto más notorio sobre los humedales urbanos ha sido su erradicación o su ocupación, su drenado y ocupación. Había una imagen que nos mostró Camila que era muy decidora con respecto a eso, pero van a venir otros temas, ¿ah? Y uno de los temas va a ser la calidad del agua que entra a un humedal urbano luego de haber escurrido por la superficie urbana, ¿ya? O sea, no hay una alteración de uso de suelo cambiándose el humedal o reemplazándose por suelo urbano, o construible, digamos, pero sí hay un impacto en la calidad de las aguas que va a recibir ese humedal que puede ser significativa. El decreto Fuerza Ley número 1122 o Código de Agua, ¿no es cierto?, del año 81, que es el cuerpo normativo vigente que regula los derechos de aprovechamiento de agua, además de los procesos administrativos y a las organizaciones de usuarios involucrados, ¿no es cierto? Bueno, aquí hay algunos elementos que vale la pena tener en cuenta, en particular el artículo 10 y el artículo 11, ¿no es cierto? El artículo 10 otorga la facultad de uso y aprovechamiento de parte del privado de las aguas lluvias que precipitan sobre su terreno mientras estén escurriendo dentro de este, ¿eh? Por lo tanto, uno podría implementar una solución a nivel o escala domiciliaria, ¿eh? Al menos bajo esa interpretación del artículo 10 del Código de Agua. Y además se permite al dueño de un predio servirse de acuerdo con las leyes y ordenanzas correspondientes de estas aguas lluvias que corren por un camino público y eventualmente torcer su curso para utilizarla, ¿ya? Por último, creo que aparecen dos elementos centrales
y ahora que tal vez lo debe ser dejado para el final, pero bueno, es la norma secundaria de calidad ambiental. Estas normas secundarias son normas que tienen como objetivo establecer los valores de concentraciones y periodos, tanto máximos como mínimos permisibles de sustancias, elementos, energía o una combinación de esto, ¿no es cierto? Tal que o cuya presencia o falta en el ambiente pueda constituir un riesgo para la protección o la conservación del medio ambiente o la preservación de la naturaleza. En el caso de los cuerpos de agua, una norma secundaria de calidad ambiental, ¿no es cierto?, focalizada en cuerpos de agua, se busca mantener y proteger su calidad para conservar los ecosistemas de la cuenca y resguardar principalmente las actividades que en ellas ocurren. Aquí hay un aporte clave, en mi opinión, de parte del desarrollo urbano, del drenaje urbano sostenible. ¿Cuál es? Controlar los eventos frecuentes de escurrimiento. Estos eventos frecuentes lo que hacen es lavar continuamente los contaminantes urbanos o hacer que colapsen los sistemas de drenaje o sistemas de alcantarillados unitarios, y por lo tanto tienen un rol fundamental en contribuir al cumplimiento de la norma secundaria que se establezca para el cuerpo de agua receptor. Ahora en Chile hay 101 cuencas y estas normas secundarias que debiesen estar definidas por cuenca han avanzado muy lentamente. Actualmente tenemos menos de 10, ¿no es cierto? Pero este es un tema que en otros países, hace ya 30, 40, 50 años, comenzaron digamos, es un tema que comenzó a modificar para siempre la forma en la que se entendía el drenaje urbano sostenible, siendo la ciudad un elemento más que contribuye a afectar la calidad de los cuerpos receptores. Así que yo creo que aquí hay un desafío y una oportunidad que se va a ir plasmando cada vez más en el futuro. Y por último está la ley de 19.525, la ley de aguas lluvias, ¿no es cierto?, del año 97, que es una ley que regula los sistemas de evacuación y drenaje de aguas lluvias. Ahí hay un copy-paste, ¿no es cierto?, hay un copiar y pegar. Las palabras que se usan son evacuación y drenaje, ¿ya? La palabra gestión de aguas lluvias no aparece, estableciéndose que las ciudades y los centros poblados deben contar con un sistema de evacuación y drenaje de aguas lluvias que impidan, y aquí también hay una copia directa, el daño a personas, vivienda e infraestructura urbana en general. La palabra medio ambiente no aparece. Esta ley encarga, ¿no es cierto?, a dos ministerios la tuición sobre las redes de drenaje urbano. Por un lado se le encarga al Ministerio de Obras Públicas la planificación, construcción, el mantenimiento y la mejora de lo que se llama la red primaria, y además la generación de planes maestros. Vamos a hablar un poquito después de eso. Y por otro lado, se responsabiliza al Ministerio de Vivienda y Urbanismo de la planificación, construcción y mantenimiento de la red secundaria. Formalmente, además, la Ley de Aguas Lluvias crea este instrumento, el Plan Maestro de Aguas Lluvias, que se le encomienda entonces al Ministerio de Obras Públicas. Esta es la ley que regula los sistemas de gestión de aguas lluvias actualmente en Chile, y entonces desde esa lógica el drenaje urbano sostenible debiese seguir esta ley. Ahora, las leyes hay que entenderlas bien y interpretarlas, y ahí uno encuentra espacio para el drenaje urbano sostenible, por ejemplo, cuando se establece la obligación de considerar acciones para evitar erosión y deforestación como en las cuencas, ¿no es cierto?, urbanas. Muchas de las prácticas de drenaje urbano sostenible tienen como por objeto reducir caudales máximos, reducir velocidades de escurrimiento y por ende preservar la geomorfología de los cauces y entonces preservar los ecosistemas que se desarrollan en esos cauces. Esta ley no tiene un reglamento. Después están los instrumentos comunales, el Plan de Desarrollo Comunitario PLADECO, que representa la visión de futuro de la comuna y las estrategias para alcanzar esta visión. Y aquí la presencia o no de proyectos o iniciativas asociadas a los sistemas de drenaje urbano sostenible dependerá, entre otras cosas, ¿no es cierto?, de las preocupaciones de la municipalidad y de cuál es la percepción de la comunidad. Están los planes reguladores comunales, que son los instrumentos de planificación territorial, según el artículo, o amparados por el artículo 41 de la Ley General de Urbanismo y Construcción, y contiene entonces un conjunto de disposiciones sobre las adecuadas condiciones de edificación y las adecuadas condiciones del espacio urbano,
puede exigir que las aguas lluvias, este plan, ¿no es cierto?, puede exigir que las aguas lluvias de los terrenos privados, incluso de los nuevos desarrollos urbanos, sean tratadas o controladas antes de llegar al espacio público por medio de alguna técnica, principalmente de infiltración o acumulación domiciliaria. Y después están los sistemas de certificación ambiental comunal, que es un sistema, ¿no es cierto?, de carácter voluntario al que suscribe una municipalidad y que permite instalar en el territorio un modelo de gestión ambiental que asegure este factor ambiental como un componente íntegro de esta orgánica municipal. En ese caso hay que desarrollar una estrategia ambiental comunal y donde se considera, ¿no es cierto?, la participación ciudadana a través de comités ambientales comunales. Hago una detención en el plan maestro, ¿no es cierto?, que viene encomendado por la ley de aguas lluvias, pero se hace por comunas, ¿no es cierto?, a pesar de que se menciona la palabra cuenca en la ley de aguas lluvias. Y estos planes maestros se han transformado en los instrumentos de planificación de infraestructura para el manejo de aguas lluvias en el territorio. Los objetivos que se le asignan al plan maestro básicamente tienen que ver con que se defina la red primaria de la red secundaria, se diagnostiquen los problemas de drenaje de una zona y se propongan las soluciones respectivas. Su elaboración y ejecución es responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas, quien realiza esto a través de la Dirección de Obras Hidráulicas, y en su formulación la ley solicita o requiere, ¿no es cierto?, la elaboración primero para aquellas ciudades o centros poblados con más de 50.000 habitantes. Al menos desde mí, en lo que respecta a mi conocimiento, aproximadamente en la actualidad hay una cantidad tal de planes maestros ya elaborados que aproximadamente un 90%, 85-90% de la población de Chile vive en un lugar que cuenta con un plan maestro. Estos planes maestros se desarrollaron, ¿no es cierto?, siendo los primeros a principios de siglo, ¿eh? Santiago es uno de ellos, no recuerdo si es el primero o el segundo, y ahí se fue desarrollando toda una forma de elaborarlos, ¿eh? Así que básicamente hay una recopilación de antecedentes, estudios básicos, un diagnóstico e identificación de infraestructura y un diagnóstico de posibles alternativas, luego un componente de simulación, análisis y selección, y por último el planteamiento de las alternativas finales en función de este proceso de simulación y análisis. Posteriormente se elabora, ¿no es cierto?, este informe final. Actualmente el manual de drenaje urbano, lo voy a ver en un par de slides más adelante, propone ciertas directrices para elaboración de planes maestros que, entre comillas, se escapan un poco o modifican esta estructura que es más bien lo que se ha desarrollado históricamente para posibles planes maestros futuros. Pero esto es básicamente lo que hay actualmente rigiendo para muchas ciudades del país. Entonces, en estos planes maestros hay un foco claramente en lo que es la red secundaria y la red primaria, que serían entonces el segundo y el tercer cuarto de esta figura, ¿ok? Hay un menor foco, pero se discute de alguna manera en general el uso de la red natural y de la llegada, ¿no es cierto?, de la red primaria a la red natural, pero también, y como lo mencionó ahí nuestro colega, hay una red domiciliaria dentro de la cual ocurren muchas cosas, ¿eh? Y poco se hace, al menos desde la lógica integral. Pero estos son los 4 elementos que debiesen estar considerados en un plan maestro y en un conjunto de acciones de drenaje urbano que además quiera ser sostenible. Tenemos entonces varios involucrados, porque aguas arriba están los mismos dueños de los predios o la dirección de obra municipal que recibe, ¿no es cierto?, los desarrollos dentro de la municipalidad. En la red secundaria aparece el MIMBU y a través del Serviu, la red primaria, el Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección de Obras Hidráulicas, y luego en la red natural hay una
fuerte competencia, por supuesto, de la Dirección General de Agua y también de la Dirección de Obra Hidráulica a través de las obras de conexión. ¿Ya? Pero es notable ver ciertos elementos detrás de esta figura, como por ejemplo que no aparece el Ministerio de Medio Ambiente. Eh, no sé si alcanzaron a ver en alguna de las imágenes que se mostraron recién, pero algunos de esos manuales, incluso algunas normativas, son elaboradas por o el Ministerio de Medio Ambiente norteamericano o por la institución estatal que vela por ese tema. Eso no ocurre, desgraciadamente, en Chile. Y ustedes ven, ¿no es cierto?, esta fuerte separación entre las competencias del MIMBU y del MOP, definida en dos redes que básicamente, con ciertos criterios, se definen de manera administrativa, ¿eh? Siendo que la gota de agua no reconoce ninguna diferencia administrativa en su camino hasta el curso receptor. Si no hay un plan maestro, entonces las conexiones de los sistemas no requieren la aprobación del SERVIO del MOP y la Dirección de Obras Municipales tiene la oportunidad entonces de convertirse en un actor protagonista para impulsar aplicaciones de soluciones de tipo drenaje urbano sostenible, ¿ya? Así que ahí hay un elemento clave, particularmente para aquellas comunas de pequeño tamaño donde no existe un programa, o digamos un manual de drenaje, de plan maestro, perdón. ¿Qué guías y manuales de diseño hay nacionales? Ya vimos ejemplos internacionales y, pucha, hay que recordar que desde el año 1996 existe un documento que es bastante bueno y es una piedra fundacional en el drenaje nacional, que es la guía de diseño del MIMBU, técnicas alternativas para soluciones de aguas lluvias en sectores urbanos. Desgraciadamente aquí la palabra alternativa a lo mejor fue mal interpretada, porque claro, da la sensación de que esto es una posibilidad, que si quiero la tomo, si quiero no, frente a otra forma de hacer las cosas mucho más tradicional. Y claramente no es así. O sea, un sistema de drenaje urbano debe contar con tanto las técnicas tradicionales como estas técnicas que no las vamos a llamar alternativas, que las estamos llamando de drenaje urbano sostenible. Hay otros nombres, pero que en general apuntan no solo a conducir agua, sino a reducir la cantidad de agua, tanto en la forma de menos volúmenes como de menos caudales y de menos eventos de escorrentía, ¿ya? Yo creo que eso son atributos esenciales del drenaje urbano sostenible. Menos volúmenes, menos caudales y menos eventos de escurrimiento. Y eso aparece ya en la guía de diseño del 96. De hecho, el MIMBU, siguiendo un poquito lo que se le solicita en la ley de aguas lluvias, elabora otra guía que está más enfocada a elementos urbanos de infraestructura para las aguas lluvias, sumideros, cámaras, cunetas, soleras, etc. Entonces ahí hubo un avance por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y por otro lado el Ministerio de Obras Públicas finalmente, entre el 2012 y el 2013, desarrolla el Manual de Drenaje Urbano, guía para el diseño, construcción, operación y conservación de obras de drenaje. Este documento nos costó harto hacerlo, fue un trabajo arduo donde la academia y el Estado trabajaron codo a codo, y yo creo que aquí hay elementos esenciales que desgraciadamente a lo mejor no han salido o no han tenido la difusión que quisiéramos, porque este manual de drenaje, a pesar de que está hecho por el Ministerio de Obras Públicas, propone un conjunto de soluciones que parten desde básicamente la salida de la bajada de agua lluvia del techo de la casa hasta la llegada a los cursos naturales. O sea, hubo una integración del sistema y una propuesta integral donde hay mucho espacio y donde se proponen, de hecho, dimensionamientos y diseños para el drenaje urbano sostenible. Y además hay otros elementos como el manual de carretera, el diseño geométrico de calles o las normas del SERVIO relativas con pavimentación, ¿ya? Entonces, hay algunos elementos. Creo que hay un elemento central que es el manual de drenaje urbano, y ahora tenemos la posibilidad de adentrarnos en este mundo más específico del drenaje urbano sostenible en ambientes húmedos, donde hay una capacidad importante
de infraestructura verde que puede ser utilizada. Lo otro que quería mencionar, me quedan unos 5 minutitos, son principales brechas que hay en Chile para el drenaje urbano sostenible. Estas brechas no solo están identificadas por la academia, por mí, de hecho aquí estas brechas están, digamos, se construyeron a partir de lo que muchos de ustedes a través del proceso de generación de la guía fueron identificando. ¿Ah? En la guía se tuvo entrevista con personas que trabajaban en distintos ámbitos relacionados con la gestión del drenaje urbano, así que esto es una construcción bastante, en mi opinión, transversal. ¿Ah? Por supuesto que un elemento central es esta idea de que el drenaje urbano sostenible es una alternativa, ¿ah? A pesar de que debiese ser una parte integral. Una primera brecha es la resistencia al cambio. ¿Ah? Existe una adversión al riesgo, ¿no es cierto?, frente a cualquier cambio que involucre salirse de lo que tradicionalmente hacemos. ¿Ah? Y eso permea a través de todas las instituciones y personas que están involucradas. ¿Ah? Entonces los desarrolladores, las instituciones reguladoras, están todas con cierto temor al cambio, porque entre otras cosas ven que el otro con quien uno trabaja, el que aprueba mi proyecto o el que hace lo que yo le pido, tampoco tiene un mayor interés a cambiar. Hay una falta de regulación y legislación. Hemos visto lo que existe, pero traté de mencionar rápidamente cómo hay ciertos elementos que no aparecen o que no están siendo debidamente considerados. No hay una ley que trate de manera integral la gestión de las aguas lluvias, en el sentido de que los elementos de calidad no están claros, los elementos del drenaje a nivel domiciliario no están claros, etc. ¿Ah? Hay un fuerte, digamos, componente de evacuación y de agua lluvia como residuo, y no hay una componente de gestión y agua lluvia como recurso en esta legislación. Y además la legislación fragmenta las responsabilidades de las aguas lluvias en distintos órganos públicos que además son muy centralizados en el contexto nacional. Y eso no nos permite tener claridad con respecto a los problemas locales que van apareciendo desde una zona seca como en el norte a una zona mediterránea donde solo llueve en invierno, a una zona donde puede llover 150 veces al día y todas las veces que llueve hay agua que escurre al lago, que es el elemento principal que identifica a la comuna en cuestión. Hay una falta de capacidad institucional, y cuando decimos institucional no solamente estamos hablando del organismo público regulador, sino de los desarrolladores, de las consultoras. Hay claramente un avance que hacer en ese sentido. ¿Ya? El diseño de este tipo de cosas no requiere o no puede, no se basa en metodologías y en modelos que hemos utilizado antes. ¿Ah? Aquí hay que hacer nuevas cosas, hay que hacer nuevos modelos, y esa capacidad para desarrollar esos modelos, para trabajar con esos modelos, para gestionar un proyecto o supervisar un proyecto con esos modelos falta. Estas responsabilidades fragmentadas que están en la legislación también, ¿no es cierto?, a esta responsabilidad se agrega, ¿no es cierto?, el hecho de que hay para la comunidad hay una municipalidad, y es a la municipalidad donde se recurre. ¿Ah? Así que tenemos actores como el MOB, el MIMBU, la municipalidad, y la verdad es que cuesta integrarlo. Hay una incertidumbre en el desempeño y el costo. ¿Ah? Muchos de nosotros pensamos que estas soluciones pueden resultar costosas, pueden generar, ¿no es cierto?, problemas de mantenimiento a largo plazo, pueden generar o pueden fallar no por un problema de diseño, pero por un problema de interacción con la comunidad, que no respeten a lo mejor algún elemento de la obra, que se roben algún componente, etc. O sea, claramente hay una incertidumbre asociada al desempeño y al costo. Hay una falta de recursos e incentivos del mercado. Cambiar de un enfoque
tradicional a un enfoque que integre el drenaje urbano sostenible requiere de una inversión inicial en términos de entrenamiento, en términos de implementación de infraestructura, y además requiere luchar con algo que es el costo de oportunidad del cambio de uso de suelo. Eso siempre está ahí. Y además no hay incentivos directos para los privados de manera que adopten una solución tipo de drenaje urbano sostenible. El ejemplo que vimos recién es como que si en las contribuciones nosotros pudiésemos tener una reducción con una adopción de algún elemento de drenaje urbano sostenible. Ese sería como el equivalente. Y por último, insuficiencia de estándares y guías de diseño. Como les decía yo, el manual de drenaje urbano es una pieza clave y trata muy bien muchos de los temas, pero le ha faltado a lo mejor una difusión más allá del Ministerio de Obras Públicas, y además es una herramienta que está concebida tal vez a una escala, si bien define macrozonas, está concebida a una escala nacional, y claramente hay una carencia de documentación que vaya y capture lo que pasa a escala local. Oportunidades y propuestas de solución. Estas son algunos de los ejemplos. Por ejemplo, para la brecha de resistencia al cambio, claramente la educación y la generación de conciencia parece ser un primer paso importante, y eso se puede lograr con la difusión del material que existe o del material que se vaya proponiendo. En lo que respecta a la falta de regulación y legislación, interactuar con los tomadores de decisión a nivel local para impulsar el desarrollo de ordenanzas. En lo que respecta a falta de capacidad institucional, difundir los resultados de proyectos exitosos a través de congresos, talleres, seminarios, donde participe un amplio espectro de interesados y de participantes de esta temática del drenaje urbano. Desde el punto de vista de la brecha relacionada con la responsabilidad fragmentada, comunicarse más a través de talleres o crear una mesa similar a una mesa del agua, pero claro, con un foco en la problemática del drenaje urbano que opere periódicamente. Incertidumbre del desempeño y del costo, por supuesto que esto requiere de varios planes pilotos, que reporten, ¿no es cierto?, o que sean estudiados y se reporten los costos, las dificultades, el proceso, que haya una evaluación ex post de los proyectos y que se incorporen métricas que a lo mejor actualmente no se consideran, porque se entiende el problema del drenaje urbano como un problema acotado a el impacto sobre la infraestructura, sobre las viviendas, y no un problema que tiene una dimensión ambiental, una dimensión ecológica, y que sus soluciones además pueden ser multifuncionales. Con respecto a la brecha 6, que tiene que ver con la falta de recursos e incentivos de mercado, bueno, promover el desarrollo de estudios que permitan analizar este tipo de medidas y su aplicación legal en Chile. Este ejemplo, a lo mejor, de actuar sobre las contribuciones puede ser, pero también podrían haber otras alternativas. Y aquí yo creo que es clave, por supuesto que estas brechas no están todas relacionadas, pero es clave un cambio cultural. Yo lo he dicho antes y está ahí identificado en el manual de drenaje urbano. El problema de las aguas lluvia en Chile siempre lo hemos mirado como algo de aguas arriba hacia aguas abajo. Yo me despreocupo del problema, el que está aguas abajo es el que se encarga. Y en realidad la gestión debiese ser desde aguas abajo hacia aguas arriba. Yo necesito que la calidad y la cantidad de agua que llegue a un curso receptor o a un punto en particular de la red de drenaje cumpla con ciertos requisitos, y es el que está aguas arriba obligado o incentivado a cumplirlos, ¿ya? Y por último, en lo que tenga que ver con estándares y guías de diseño, por supuesto, promover más lo que actualmente existe, promover la guía, ojalá, ¿no es cierto?, en la medida que vayamos utilizando la que se ha desarrollado en este proyecto, y seguir incorporando estándares en lo que es ordenanzas municipales o similares. Muy bien, con eso doy fin a mi presentación. Le doy la palabra a Catalina, que nos tiene preparada una actividad relacionada con este último tema. Sí, muchas gracias, Jorge. Sabemos que hay un número importante de